Bluefields. Me vine por acá exactamente. Estoy en el Bluff y listísima ya para recibir el Palo de Mayo, que ya les estaré contando qué es, cómo se celebra y todo alrededor del Palo de Mayo. Entonces nos vemos, estoy muy emocionada de este proyecto musical y viajero, así es que quédense un momentito conmigo que les cuento todo. El escenario está listo para el festival. En Bluefields, una ciudad situada en la región autónoma de la costa caribe nicaragüense, cada año se celebra en mayo, por supuesto, el Palo de Mayo o en inglés Maypole. A unas 6 o 7 horas de la capital podemos experimentar una tierra completamente diferente al resto del país. Diferentes lenguas, etnias, paisajes, arquitectura, comida, en fin, es una cultura muy especial. Me preparo para el festival con las delicias callejeras que acompañan este fiestón caribeño. Miren todo eso. El famoso rondón, que ya les tendré un video para que aprendan a hacerlo en su casa. Gallo pinto con leche de coco, patís, bien caribeñotes, pastel de quiquisque, entre otras. Ya bien comida yo, antes del fiestón, me vine a una exposición de arte en el que mayormente se muestra un poco de las etnias que coexisten en armonía y belleza aquí en Bluefields. Los misquitos, sumos, ramas, que el origen es indígena, y por otro lado los garífonas y crioles, que son afrodescendientes. También, por supuesto, están los mestizos. Y cada uno tiene su respectiva lengua, Los artistas y artesanos, muy orgullosos de sus raíces y cultura, me mostraron sus obras, algunas ya terminadas y a la venta, y otras en proceso creativo. Su misión es dar a conocer su cultura a través de su arte, especialmente fuera de su ciudad. Hola, seguimos aquí en el carnaval y les enseño un poquito de la arquitectura colonial inglesa que queda. Como podemos ver, esa casa es típica de la colonia inglesa. Quedan algunas cuantas, bastante bonitas. Les voy a enseñar algunas. La costa caribeña, por su ubicación, fue el lugar clave para que muchos piratas llegaran de diferentes partes de Europa. Se dice que el nombre Bluefields salió del apellido de un pirata holandés. En 1740 los misquitos cedieron el poder, que pasó a depender de la gobernación británica de Jamaica. He aquí la razón de por qué se habla inglés criol y por qué llegaron africanos traídos por los ingleses o que escapaban de Jamaica. También por qué la arquitectura tiene influencia inglesa. En este video, el audio musical no corresponde al Palo de Mayo por cuestión de derechos de autor. Por ello, un gran equipo musical y yo estamos trabajando en una composición para mostrarles el género. Esperen mi souvenir musical muy pronto. Por favor, suscríbete, dame un like y prende la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un video. Gracias. Los músicos, importantísimos personajes dentro de esta fiesta, con ayuda de sus percusiones y una que otra trompeta o trombón, se preparan para hacernos mover el esqueleto. El origen del Palo de Mayo viene por la influencia de varios países europeos en los que se celebra el May Day. Y eso es porque en mayo los árboles al fin se ven frondosos, llenos de vida y frutos, después de haber sobrevivido al invierno. Entonces se celebra la abundancia venidera. Aunque en Nicaragua ni existe ese tipo de frío, ni tampoco la primavera ni el otoño, pues sí que se viene la época de lluvia, que trae mucha abundancia para la tierra y además dura 6 mesesotes. Entonces, ¿cómo no celebrar la fertilidad de la Pachamama? La tradición es adornar un árbol con listones de colores que según algunos textos representa lo femenino, y los frutos y el tronco, pues bueno, la masculinidad. Hoy en día se celebra más por tradición que por significado. I'm recording. Gifty, este es el alcohol del Caribe. Estamos probándolo. Es un alcohol de plantas medicinales. ¿Dice? Sí, fermentado Fermentado. A ver. en hierbas medicinales.
Está bastante fuerte, pero está rico. Reposado en hierbas medicinales. Vamos a ver qué tal. Al inicio de la tradición, en estas tierras se cantaban canciones inglesas, pero con el paso del tiempo la gente compuso su propia música y sus propias letras, mayormente en inglés creol y español, hasta llegar a lo que hoy ya es un género musical nicaragüense, llamado igual, palo de mayo. La mayoría de las letras cuentan anécdotas. Una de las más famosas habla del hundimiento de una lancha bananera y cómo los trabajadores que iban ahí no se les pagó su labor. Más tardó en pasar esto a que el compositor, Mr. Sylvester Hodgson, en hacer una canción hasta poniendo el nombre y apellido del jefe deudor. Bueno, hasta tuvo problemas por haber revelado musicalmente, claro, la situación, imagínense. Casi todas las canciones son una conversación entre coro y solista con una estrofa cantada repetidamente. Y en este género es más importante el ritmo que la melodía, justo lo que se necesita para bailar toda la noche, como yo lo hice, por supuesto. Hay varias canciones que se han interpretado por varias agrupaciones a lo largo de los años. Por ejemplo, Mayaya Lost and Key en creol trata de una mujer que pierde sus llaves en una fiesta. No está claro si el nombre tiene relación con Mayaya, la diosa africana de la fertilidad. Tendría completamente sentido, ¿no? Judith Drowned es la canción representante del chisme. Habla de que una tal Judith se ahogó, por ahí, no sé dónde, pero se ahogó. Y pues todos se enteraron por la música que empezaron a componer. Y la verdad es que ella ni al caso, estaba muy vivida en su casa. Así es que todo fue un chismesote. Otra que me da mucha risa se llama Supandi Table. Cuenta la terrible experiencia de una fiesta en la que dieron sopa y la gente encontró unas cuantas uñas en la sopa al estar comiendo. ¡Imagínense! Escenario principal se presentaron bailes y grupos musicales, pero el más famoso fue uno llamado Dimensión Costeña. Nos hizo bailar por horas con los hits más movidos del Palo de Mayo. Llevan más de 30 años haciendo música. Algunas canciones suyas ya las había escuchado en bares en otras partes de Nicaragua. Así es, el Palo de Mayo también es parte de la fiesta cotidiana nicaragüense. Así que imagínense cómo estaba de alegre esa fiesta. Así es que si les da curiosidad, búsquenlo en Spotify o en YouTube para que conozcan su música. Y hubo otro grupo importante durante los años 80 llamado Cínica con Z, que fue uno de los únicos grupos que tocaba con instrumentos originales, incluidos el banjo, el acordeón, la raya de coco, quijada de burro y por supuesto tambor de mano. También hacen un concurso de belleza para nombrar a Miss Mayo. Ahí sucede la coronación. Mayo 2022 impone la corona de la reina saliente. Cediendo del lugar y el centro, impone su banda como nueva Miss Mayo 2022. El señor alcalde hace entrega del premio en efectivo también que lleva. Me fui también al festejo un poco más pequeño en un barrio que me gustó mucho llamado Punta Fría. Parecía que eran como puros vecinos festejando. La gente estaba muy alegre y la pasamos todos muy bien bailando. ¡Ya vienen! Estamos en la culminación del Festival
se llama Tululú. Les voy a enseñar cómo se celebra. Tululú es el nombre del baile y canción del final del festival. Toda la ciudad está afuera muy alegre y forman entre parejas un arco con los brazos y la gente va pasando por dentro. Al llegar al final forma un nuevo arco y así sucesivamente. La fiesta dura toda la noche, literal, buenísima. Parece como si la canción dijera "To all pass under" en creol, que podría significar pasar todos por debajo, pero en realidad no es una traducción oficial de la canción. Pues ya es hora de irse y ya estamos aquí en la central de autobuses. ¡Ay, no me quiero ir! Me encantó Bluefields. Voy a regresar seguramente. La gente es buenísima onda, me quedé con una muy buena impresión. Es muy amable. La fiesta es súper buena, los paisajes muy bonitos. Me encantó, o sea, me gustó mucho. Y la gente es súper guapa también. Eso es otra cosa que nos quedamos sorprendidos. Es la gente más guapa que he visto en Nicaragua. Entonces los invito a que visiten ustedes también. Y olvidé decir también de la comida. Es muy rica. Hay mucha variedad. Tuve una sobredosis de patis muy ricos. Y bueno, nos vemos.